Jang Hee-won descubre que está embarazada. Hace 4 semanas, ella llegó a una fiesta en reemplazo de su amiga. El papá de esta amiga la estaba obligando a asistir para que conozca a alguien y se case, pero ella prefirió irse a un concierto, pero mandó a Hee-won, quien no cree en el matrimonio, no quiere casarse, al menos en esta vida. Por otro lado, tenemos a Kang Do-yoon, que también está presente en esa fiesta y ha ido solo por media hora para cumplir la promesa que le hizo a su mamá. Desde que entró, se convirtió en el centro de atención. De repente, Hee-won lo sujeta del brazo pidiéndole que le siga la corriente y la ayude, y comienza a actuar como si fueran una pareja, y es que no quiere que su jefa la vea. Sin querer, ella termina manchando su traje porque le lanzó jugo. Ella intenta limpiarlo, pero él le grita que se aleje y termina siendo llevado por su secretario, que no para de reírse de la ropa que se ha tenido que poner. Do-yoon es de los que piensa que conocer personas y llegar a un noviazgo o matrimonio es una pérdida de tiempo y que ya tiene suficiente con el trabajo. Pero la verdad es que no se casa porque siente culpa. Se siente responsable de la muerte de su hermano, un hecho que destruyó a su familia. Y en el caso de Hee-won, el motivo es que se culpa del divorcio de sus padres, donde su papá abandonó a la familia porque fue infiel. Ella tiene a Minok, un amigo desde el colegio que le gusta, y solo con él alguna vez se le ha cruzado el pensamiento de casarse, pero luego se dice a sí misma que debería dejar de pensar así. Va caminando en dirección a casa de su mejor amiga, pero se da con la sorpresa que ella está besando a Minok. No lo sospechaba para nada, a pesar de que los tres son amigos muy cercanos. Espera llorando en el paradero y se mancha con la salsa de la comida que pensaba compartir con su amiga. Eso la frustra más, y para empeorar todo, un auto pasa y le salpica toda el agua de lluvia acumulada. El del auto resultó ser Do-yoon, que se detiene a ver qué pasó, y luego cuando Hee-won se acerca llorando a reclamarle, le dice que lo lamenta y que la compensará. Pero cuando ella comienza a decir que por qué la traicionó de esa forma, él solo le pasa un cheque y se va. Ella mira la cantidad, se calma y le dice que es un ángel. Una característica de Hee-won es que sabe mucho sobre las cervezas, sobre sus sabores y cómo se deberían consumir, así que después de estar estresada va a un local y de paso hace una prueba de campo porque sobre eso es su trabajo. Quien también está en el local es Do-yoon, y es que su papá le ha dicho que va a pasar a ser el presidente de la compañía de cervezas, así que está investigando el campo de esa bebida. A lo lejos, ve a Hee-won y la reconoce como la mujer de la fiesta, y prefiere irse antes de que ella lo vea, pero ya es muy tarde porque ambos chocan, pero solo él la reconoce. Ella, al ver su vaso de cerveza con espuma, no puede evitar enseñarle cómo se debe servir correctamente, y él, al probarla, siente la diferencia en el sabor y acepta de la canchita que ella le invita para equilibrar aún más el sabor. Satisfecha, ella se retira, pero él le pide que lo acompañe y que le enseñe más. Hee-won acepta. Sin darse cuenta, han probado muchas cervezas. Ambos están un poco ebrios. De repente se anuncia un concurso en el local para ganar una máquina de cerveza artesanal. Hee-won convence a Do-yoon para que participe. Hee-won no puede evitar mirar cada detalle de él mientras hace cada lanzamiento. Desafortunadamente, pierde por 2 puntos y es porque le hacen trampa y como no acepta perder, terminan robándose el premio y salen corriendo juntos del local, riéndose de lo que acaban de hacer. Y cuando ya se ven triunfantes, abren la caja y resulta que solo hay un peluche. Van a sentarse a tomar de nuevo y conversan. Ella le cuenta que se va a ir a estudiar a Alemania para regresar y crear su propia cerveza, que ese es su sueño. Do-yoon le cuenta que él no tiene ningún sueño, que suficiente tiene con su trabajo y que al contrario de lo que piensa, no suele beber tanto. Él abre una lata y se sale la espuma y ambos tienen el impulso de acercarse a la lata. Se quedan mirando y ella se acerca a besarlo. Él le corresponde. Eso llevó a que vayan a continuar toda esa sesión de besarse y más a un hotel. Al día siguiente, ella despierta primero, se asusta hasta que recuerda cómo llegó ahí y agarra sus cosas diciéndose que ojalá no se haya dado cuenta que fue su primera vez y deje el cheque que sin saber él le había dado antes y se va. Más tarde, él despierta y al ver el cheque la llama ridícula y cuando ve el peluche en el suelo comenta que eso ya es demasiado. Al día siguiente, Do-yoon no deja de recordar lo que pasó y ahora hasta la imagina, mientras que ella está concentrada en su trabajo con la cerveza. Pasa una semana y él la recuerda cada vez que escucha la palabra cerveza. Pasan 3 semanas y Do-yoon sigue pensando en ella.
Al día 20, Hyewon va a la farmacia por medicamento para la indigestión, pero después de decir sus síntomas, la farmacéutica le da pruebas de embarazo. Llega a casa y en todas le ha salido embarazada, y es que se confió, porque hace 5 años le dijeron que si quería embarazarse iba a ser difícil. Miran entra de la nada y al verle extraña busca y encuentra la prueba y le pregunta si está saliendo con alguien, que antes dijo que le gustaba un chico y si acaso ese tipo es el padre. Hyewon le dice que sabe quién es el padre, pero no sabe su nombre ni a qué se dedica. Va con la médica y le dicen que tiene 5 semanas. Sale de la consulta y Miran preocupada le recomienda que busque al papá, y al escuchar la descripción del hombre que le da Hyewon, ella se queda mirando a quien acaba de entrar. Es él. Entra del armo de la practicante que trabaja con Hyewon. Hyewon, sorprendida, mira que van juntos y que ella lleva un collar que le dio ese día en la habitación, así que concluye que salen juntos, y por eso va directo a tomarlo del cuello preguntando si es su novio, pero su practicante le dice que es su tío. Inesperadamente, una enfermera llama a Hyewon diciéndole que olvidó la foto del ultrasonido del bebé. Ambos se miran y él se pregunta que la mujer que tanto estaba buscando ahora está embarazada. Ambos se reúnen y él pregunta si es su bebé. Hyewon responde que es de ella, que él no es el padre y que lo mejor es seguir caminos separados. Él insiste y ella le pregunta si acaso fuera su padre, asumiría la responsabilidad. Él responde que sí y que se casen. Y es que solo ese día que estuvo con ella no tuvo la pesadilla donde soltó la mano de su hermano y que hacía que nunca desde ese día haya podido dormir bien. Y después de ese día la buscó de nuevo en el bar y luego al ver el cheque se dio cuenta que era el mismo que él le había entregado a esa mujer en la lluvia. De regreso en la noche, ella le dice que no hay forma de que se casen y él reacciona recién, diciendo que él no pudo haber propuesto eso, que seguro escuchó mal. Así que agarra el celular de ella, le deja su número y se va diciéndole que va a pensar. Es así que se plantea varios escenarios: solo pasarle la manutención, criar él al bebé y que ella le pague, o casarse y criar al bebé juntos. Por otro lado, Hyewon llega al bar y cuando está a punto de tomar, piensa en que ya no puede hacerlo y se pone a llorar. De repente, llega una mujer diciendo que ella tomará su vaso y que es una de dos, o que tiene una enfermedad terminal o que está embarazada. La señora le cuenta que tuvo un hijo a los 22 años y que dejó muchas cosas y le pregunta por el padre. Hyewon le cuenta que el bebé no es planeado, pero que debe asumir la responsabilidad y que por eso se siente perdida, porque ella tenía sueños por cumplir, a lo que la señora le dice si acaso ese niño sería feliz si es que ahora ella siente arrepentimiento y que lo mejor es que siga con sus sueños, que ella hubiera elegido eso. Resulta que esa señora era la esposa del hermano de Dooyeon y apareció ante Hyewon porque ya la había investigado que tenía algo con Dooyeon. Esa noche, Seyeon va a reclamarle a su tío porque ella se siente culpable de que él todavía elija no casarse o salir con alguien, que quiere que vaya y tenga una familia. Al día siguiente, Hyewon se entera que en el trabajo la han seleccionado para ir a Alemania a estudiar y mientras todos en la oficina están preparándose para recibir al nuevo presidente, ella hace su lista de pros y contras de tener al bebé, sobre todo en el aspecto económico y con el trabajo, porque es consciente de que es una adicta al trabajo. Seyeon se reúne con ella y le dice que ahora sería su tía, y le cuenta que el hecho de que su tío no se haya casado es su culpa, y que seguro le contará todo pronto. Hyewon sale del baño y ve a Dooyeon caminando por el pasillo. Lo lleva a una oficina para preguntarle si acaso ha investigado que trabaja ahí, a lo que él responde que no debe sacar conclusiones apresuradas y que ha decidido algo, que va a casarse y pregunta si ha decidido tener al bebé, que si es así, asumirá su responsabilidad y apresurará la boda. Hyewon le dice que no se casará y que mejor debe hacer como que nada pasó entre ellos, pero él agrega que si quiere pueden hacer un matrimonio por contrato, que lo importante es el bebé. Ella le dice que no quiere un matrimonio así. La conversación es interrumpida por la jefa de Hyewon y es así que ella se entera que Dooyeon es el presidente de la empresa. Esa noche, Hyewon se reúne con su amiga y le cuenta acerca de que la eligieron para Alemania, a lo que Miran le dice que ha sacrificado todo por esa empresa y que cree que lo mejor será que continúe con sus sueños y ya después que piense en el bebé. Al día siguiente va a visitar a su mamá porque es su cumpleaños. La señora vive sola y apenas si le dice hola a su hija. Es por eso que Hyewon se harta y le grita por qué siempre la odió, que si sentía que ella era la culpable de seguir con su matrimonio arreglado, nunca debió tenerla. Y su mamá le grita que tiene razón, que desde que nació su vida fue un desastre. Hyewon le dice que está embarazada y su mamá, enojada, le dice que no estará pensando en tenerlo, que seguro no querrá seguir el mismo camino que ella y que cada vez que mira a ese niño se arrepienta o lo culpe. Hyewon se va y se detiene en el parque a ver a madres con sus niños, algunos llorando, y comienza a llorar.
Va con su ginecóloga para que le explique cómo quedó embarazada tan fácilmente, a lo que la médica responde que es un milagro, que con endometriosis es difícil y que es por eso que tiene un embarazo de riesgo y que debe cuidarse, porque si lo pierde puede que sea que ya no tenga otra oportunidad, que no tenga miedo. Hee-won comienza a llorar recordando cómo la trató su mamá de niña y le dice a la médica que no quiere tenerlo. Regresa a casa pensando en que la médica le dijo que se tome unos días para pensarlo bien. Al llegar, Minuk se le acerca con comida y ella, al verlo, no puede evitar contener el llanto y se apoya en él. Minuk duda y solo le da pequeñas palmaditas. En la noche ella le cuenta del embarazo y él, molesto, le pide el número del tipo para darle si merecido por no hacerse cargo, pero ella le dice que ya no es una jovencita, que ella eligió estar con el tipo, además que sabe lo que hay entre Miran y él. Minuk le dice que no están saliendo, que esa noche ella lo besó y le dijo que le gustaba, pero que él la rechazó. Y le dice que lo llame en cualquier momento, que él irá. Y se va, pero quien aparece es Duyon preguntando si están saliendo porque se veían muy melosos. Ella le deja en claro que solo son amigos y le pide que en el trabajo haga como que no se conocen. Y Duyon agrega que no le importa si le gusta o tiene algo con su amigo, solo espera que se hagan responsables del bebé. Minuk va pensando y resulta que él también siente algo más que amistad por Hee-won, pero nunca dijo nada porque sabe los problemas que ha pasado con su familia y qué opina ella de las relaciones. Duyon está liderando una reunión y cuando se entera que Hee-won fue la elegida para ir a Alemania, le pregunta si está segura que aceptará porque tiene muchas cosas que solucionar todavía y ella le manda una mirada que si pudiera matar ya lo hubiera hecho. Va a conversar a solas con él y le dice que aún no decide si tener al bebé y que si así lo hiciera no se casará con él, que nunca tendrá un matrimonio sin amor, a lo que él le propone salir al menos 3 veces a la semana, que deben intentar eso del amor.